Listo. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por conectarse a este espacio para la comunidad de profesores de la Fundación Pies Descalzos. Hoy tenemos una invitada muy especial, Rebeca. Ella nos acompaña hoy desde Argentina. Nos estará hablando de cómo podemos, de esta guía, de cómo generar el feedback eh, de los docentes a los estudiantes y cómo generar de esto una experiencia de aprendizaje para los dos actores. Bienvenida, Rebeca, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias. Gracias por la invitación y es un placer compartir con colegas de Latinoamérica, ¿no? Que tantas cosas en común tenemos, así que muchísimas gracias por la invitación. A ti, listo. Entonces ya estamos acá conectados con directivos, coordinadores docentes de Barranquilla, Cartagena, Quibdó, que están muy interesados en conocer sobre la guía y pues ya te doy la palabra a ti para que nos cuentes. Bueno, les cuento un poquito por qué el tema de la retroalimentación. En particular, hace bastantes años se viene investigando mucho el tema de la retroalimentación. Si uno mira las publicaciones que hay acerca del tema de evaluación, el tema que más aparece dentro del campo de la evaluación es el tema de la retroalimentación o feedback, como la suelen llamar. Y entonces, ¿por qué se estudia tanto este tema? Porque uno de los descubrimientos que se hace, no solamente teóricos, sino de prácticas en el aula, es identificar cómo contribuye a mejorar los aprendizajes de los niños y las niñas el uso de la retroalimentación. Ese es como el origen, ¿no?, de por qué tanta investigación y tantos trabajos y tanto diseño de herramientas vinculados al tema de la retroalimentación. Entonces, hay 5 estrategias que son las que mayoritariamente se están utilizando y que son las que estamos compartiendo, no solamente en estos momentos de pandemia, sino antes de que comenzara la pandemia, la idea de cómo mejorar la retroalimentación. En ese momento era en forma presencial y también en los cursos virtuales que se estaban haciendo. Entonces les cuento primero estas 5 estrategias, les voy a mostrar también, contar en realidad algunos ejemplos. En todo caso, después ustedes pueden acceder al PowerPoint que Carolina yo te he enviado, con todo gusto lo pueden compartir. La primera estrategia es formular preguntas, y esta estrategia de formular preguntas es el primer, digamos, el modo, la primera estrategia que utilizamos, que tiene que ver con preguntas que lo dejen al niño o la niña pensando en qué hizo y cómo lo hizo. Y son preguntas en general que tienen que ver con el desarrollo de las habilidades o competencias metacognitivas, ¿no?, de este aprender a aprender. Y entonces, por ejemplo, un ejemplo de pregunta sería: ¿me puedes contar cómo lo hiciste? ¿Cómo has hecho este trabajo? ¿Me puedes contar cómo te diste cuenta, por ejemplo, que este era un problema de más, de sumar y no de restar? Son preguntas que la intención es que le provoquen una reflexión al niño o a la niña sobre cómo hizo su trabajo, y que esa es una buena manera de ofrecer retroalimentación. Nosotros venimos de un modelo de retroalimentación en la historia de la educación unidireccional, ¿no?, donde básicamente la retroalimentación se utilizaba para decirle si su tarea está bien o está mal. Y era unidireccional, o sea, el maestro, la maestra le decía al niño algo de cómo está su trabajo, mientras que el modo en que estamos trabajando la retroalimentación, que conceptualmente se llama retroalimentación formativa, intenta establecer una especie de diálogo.
que lo que yo le digo al niño o a la niña, él o ella tengan que hacer algo con esa retroalimentación que han recibido. Entonces, la primera estrategia es la de formular preguntas con la intención de que se queden pensando en el trabajo que han hecho y obviamente puedan responder esas preguntas, lo que permite generar un diálogo, una conversación, un intercambio. La segunda estrategia es describir el trabajo que el niño o la niña hizo, al modo de si uno se mirara en un espejo, ¿no? Y viera su propio trabajo en un espejo, el espejo devolvería la imagen exactamente de lo que está hecho en el trabajo. Entonces, por ejemplo, la segunda estrategia sería que yo le describa al niño lo que hizo en su trabajo. Por ejemplo, le puedo decir, has encontrado 2 maneras de resolver el problema, has utilizado una fórmula para resolver el problema, es decir, describo lo que él hizo a modo de mostrarle como en espejo lo que él hizo. Las investigaciones nos muestran que muchas veces solamente con mostrarle descriptivamente lo que él hizo, alcanza, por ejemplo, para que el niño empiece a tomar conciencia y a darse cuenta qué es lo que hizo. Ah, me doy cuenta que utilicé 2 maneras de resolver el problema, ¿no? Y este modo de dar retroalimentación obedece a un desarrollo poco autónomo que en general en las escuelas desarrollan, digamos, poco la capacidad de autonomía, y entonces a veces cuando uno le pregunta a un niño cómo hizo su trabajo, si piensa que está bien su trabajo, tienen poca conciencia de si su trabajo está bien hecho o no está bien hecho. Entonces, describir es una manera de ayudarlo a tomar conciencia. La tercera estrategia tiene que ver con valorar avances y logros, valorar fortalezas, es decir, identificar con mucha especificidad aquello que el niño hizo bien. Nosotros estamos acostumbrados a valorar genéricamente, decirle, por ejemplo, estás trabajando muy bien. Pero eso es tan genérico que no le permite al niño saber qué es lo que está haciendo bien de su trabajo. Entonces, una valoración específica sería decirle, por ejemplo, valoro, sigo en el ejemplo anterior, valoro que has identificado 2 caminos para resolver el problema, y eso significa un avance porque, por ejemplo, tú recuerdas que antes solo podías identificar un camino. Valoro que hayas escrito el cuento con un inicio, un desarrollo y un fin. Es decir, estoy valorando algo muy específico que el niño o la niña hizo bien. Además, por supuesto, de felicitarlo y decirle muy bien, que eso tiene que ver con los aspectos más emocionales, con la autoestima, necesito que esta forma de retroalimentarlo sea bien específica para que él entienda qué es lo que está haciendo bien. La cuarta estrategia tiene que ver con ofrecer sugerencias, y esto al igual que la anterior, que las sugerencias sean bien específicas. Si yo le dijera a un niño, te sugiero que trabajes mejor, el niño no sabría qué es lo que tiene que hacer para trabajar mejor. Si yo le hago una sugerencia bien específica, te sugiero que vuelvas a leer el texto y subrayes las palabras que para ti son nuevas. Te sugiero que le agregues un título al texto que has escrito, es decir, sugerencias que sean bien específicas. Y la quinta estrategia se llama andamiaje, y es un poquito más que ofrecer una sugerencia, porque en el andamiaje lo que yo estoy intentando es que no solamente
le puedo hacer una sugerencia, sino además se la muestro. O sea, le digo, por ejemplo, mira, yo te voy a mostrar cómo yo encaro la resolución de un problema. Después te invito a que tú hagas el ejercicio de intentar resolver un problema y yo voy a estar observando y te voy a dar retroalimentación. O le digo, te muestro cómo lo hago yo, te muestro un ejemplo de un compañero, de tal modo que no solamente es una sugerencia, sino avanzamos un poquito más, mostrándole cómo nosotros lo hacemos o lo pensamos, ofreciéndole un ejemplo de un compañero, ofreciéndole una herramienta. Entonces, estas son las 5 estrategias que más se están utilizando en términos de ofrecer retroalimentación. Ahora, ¿qué otras formas tengo además y qué condiciones necesito para poder ofrecer retroalimentación? En cuanto a herramientas, además de estas estrategias, estamos usando lo que se llaman protocolos de retroalimentación. Los protocolos en general consisten en 3 pasos o 4 pasos bien estructurados. El ejemplo de protocolo que más estamos utilizando ahora es un protocolo que se llama, que son las iniciales, la S de seguir haciendo, o sea, decirle al estudiante que siga haciendo, de empezar a hacer, es decir, que empiece a hacer algo que hasta el momento no estaba haciendo, y la R de revisar algo que evidentemente no lo está haciendo. Oirán, son 3 pasos cortitos, puntuales, bien focalizados sobre algunos aspectos, ya sea de una producción o de un desempeño de un niño, de tal modo que el niño, cuando recibe este protocolo, pueda aprender más sobre él mismo como estudiante y mejorar aquello que nosotros le señalamos que es una fortaleza, quiere decir que él tiene conciencia de que eso lo hace bien. Entonces la invitación es que, por ejemplo, en las futuras tareas vuelva a utilizar eso que lo está haciendo bien, empezar a hacer que pruebe algo que hasta ahora no hizo, y entonces aprende algo nuevo, y que revise que tiene que ver con algo que no está haciendo bien y tiene que mejorar. Como ese protocolo, en Internet hay muchísimos ejemplos de protocolos que todos tienen estas mismas características de ser breves, bien pautados, bien estructurados, en términos de que sea fácil también para los estudiantes seguirlo. Y lo último que quiero compartir con ustedes, en principio, después por supuesto abrimos a la conversación, es que para yo trabajar con la retroalimentación necesito haber hecho antes un par de pasos que tienen que ver con definir y transparentar con mucha claridad, por un lado, los objetivos o las metas de aprendizaje, bueno, como se llaman en cada uno de nuestros países, o sea, el niño tiene que entender con mucha claridad qué esperamos de él, o sea, qué logro esperamos que alcance en términos de esto que vamos a enseñarle y que él o ella van a aprender, y también plantearle con mucha claridad criterios de evaluación, es decir, criterios de calidad de la producción que vamos a mirar. Para hacer esto estamos utilizando o pautas de cotejo o rúbricas que tienen distintos grados, digamos, de complejidad. La pauta de cotejo está más utilizada para la frecuencia, la cantidad, vieron, uno escribe mucho, poco, nada, siempre, a veces, nunca, mientras que la rúbrica lo que hace es describir la calidad de las producciones. Entonces, por ejemplo, si yo les estoy pidiendo a los niños que escriban un cuento, seguramente si yo recibo 10 cuentos que escribieron 10 niños, va a haber distintos niveles de calidad. Si yo trabajé con los niños antes con una rúbrica
y pude mostrarles que hay distintas calidades, digamos, hay cuentos mejor escritos que otros, esa rúbrica le tiene que funcionar a los niños como una especie de mapa de ruta, donde ellos pueden mirar su propia producción, por ejemplo, y darse cuenta si está bien o no en función de cómo están descritos allí en la rúbrica los distintos niveles de calidad. Y la última estrategia que estamos utilizando, que todo este material que yo les estoy contando lo van a encontrar en la guía de retroalimentación, son ejemplos de autoevaluación. La práctica de autoevaluación es una práctica muy importante para desarrollar esta autonomía y estas competencias o capacidades de aprender a aprender. Y entonces tenemos ejemplos de preguntas, por ejemplo, de autoevaluación para que el niño responda, por ejemplo, qué dificultades encontró cuando estaba haciendo su trabajo, y entonces hay una lista de dificultades, por ejemplo, entender, la pregunta que se le hace es cuáles son las dificultades que has encontrado para realizar su trabajo, y abajo aparece una lista de dificultades. Me resultó difícil, por ejemplo, explicar mis ideas por escrito, fundamentar mis respuestas, manejar vocabulario nuevo, y él lo que hace es marcar con una crucecita donde tuvo dificultades, y eso me llega a mí, maestra, y yo con las respuestas puedo pensar estrategias diferentes de enseñanza de acuerdo con las dificultades que el niño o la niña tuvo. Todas estas prácticas que yo les estoy contando en términos de retroalimentación, de uso de protocolos, de uso de cuestionarios de autoevaluación, sirven, son eficaces y eficientes si yo las uso de manera sistemática. Si las uso muchas veces, usarlas 2 o 3 veces no tiene prácticamente impacto o efecto, y porque son prácticas bastante novedosas para los estudiantes que tampoco están habituados a usarlas. Entonces necesitamos que estos se conviertan en prácticas sistemáticas para que efectivamente ellos se vayan apropiando de esas herramientas y efectivamente las puedan, digamos, se puedan apropiar de ellas, y entonces las usen para autoevaluarse, para hacer evaluación entre pares, y obviamente nosotros como maestros y maestras poder utilizarlo también para ofrecer retroalimentación. Yo digo, paro acá en principio para que podamos compartir preguntas, conversaciones, y después en todo caso agrego algunas cuestiones más que quiero aprovechar y compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias, Rebeca. Voy a hacer un resumen de lo que has nombrado para las personas que han llegado en el camino, recopilar un poco. Entonces, primero las estrategias, una de ellas es formular preguntas para que los niños puedan reflexionar. La segunda es describir para que el estudiante se pueda dar cuenta qué ha hecho. La tercera es valorar los avances y logros para identificar específicamente lo que el niño está haciendo bien. Cuarto, ofrecer sugerencias. Estas deben ser específicas, no debes leer mejor, sino puedes subrayar, hacer comentarios, y eso te va a generar una mejor lectura. Quinto, el andamiaje, que es no solamente hay una sugerencia, sino que le muestro un ejemplo propio o de un par. ¿Listo? Las siguientes son los protocolos, que son S de seguir haciendo, E de empezar a hacer algo nuevo, R de revisar algo que se está haciendo, que no se está haciendo bien y puede mejorar. Bien. Finalmente, los pasos iniciales para este proceso de feedback debe ser darle a entender al niño con claridad qué se espera de él según las metas de aprendizaje, dejar claros los criterios de evaluación, utilizar rúbricas porque pueden ser un mapa o una guía para estos estudiantes para poder realizar sus actividades, y practicar la autoevaluación, que permite pues ese proceso de aprender a aprender y identificar las dificultades para los docentes.
Excelente síntesis. Te ofrezco retroalimentación de tu síntesis. Excelente. Muchas Muy bien, gracias. muy bien, muy bien. Entonces ahora queremos invitar a todos y a todas a que empiecen a hacer sus preguntas que le quieran hacer a Rebeca. Si les queda más fácil levantar la mano y yo les voy dando la palabra. O si quieren abrir el micrófono y empezar a preguntar para que no nos... Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Saludos cordiales de Cartagena, Pies Descalzos. Soy Yonis. Rebeca, tengo una pregunta con relación a todas estas estrategias de retroalimentación. Ya tú has comentado que estas estrategias las vienen implementando mucho antes de esta pandemia, pero ahorita tenemos un caso novedoso a nivel mundial y el problema es hacer retroalimentación con aquellos estudiantes donde no hay la infraestructura tecnológica y la infraestructura, digamos, de conectividad. No sé qué están visionando ustedes o que para estos contextos donde no existen estos medios para poder hacer una retroalimentación en tiempo real y más efectiva. Sí, Jonis, mira, aquí en nuestro país tenemos muchos lugares sin conectividad o con diferentes grados de conectividad, y les cuento qué cosas estamos haciendo y también cuáles son los límites de esto en algunos casos, ¿no? Porque en algunos lugares está sumamente complejo. Primero lo que estamos haciendo es utilizar todas las posibilidades de los recursos frente a la pregunta, bueno, ¿es mejor este recurso que este otro? Bueno, no hay mejor o peor, todo lo posible, quiere decir, tenemos maestros dando retroalimentación a través del WhatsApp, mandando un audio al celular, al único celular que hay en una casa, ¿se entiende? O sea, todos los recursos posibles. Tenemos la radio y la televisión que están funcionando en estos momentos en los lugares, en muchos casos, radios locales, no radios nacionales, sino radios locales. En muchos casos, por ejemplo, tenemos escuelas técnicas cuyos estudiantes que estudian, digamos, en una escuela técnica, radio, televisión, están colaborando y se transmite a través de la radio, que obviamente esa retroalimentación no es individual, sino es colectiva, es grupal, y con escasa posibilidad de recibir por ahí de parte de los estudiantes un regreso de esta retroalimentación, pero esto es lo posible. Entonces, en otros lugares se está llegando con material impreso, o sea, se llega con el material impreso, con tareas que los niños tienen que hacer, y lo que no es posible, por ejemplo, en esos lugares, es recibir el material de vuelta. Entonces, en estos casos, las indicaciones es que ese material se guarde en una carpeta, donde sea físicamente, para el momento que podamos volver a la presencialidad con modelos seguramente mixtos, ¿no? Parte presencial y parte seguirá siendo virtual, por lo que estamos mirando, digamos, en otros países que van un poco más adelantados con el tema de la pandemia, porque efectivamente, si no hay ninguna conectividad, si ese niño solo está recibiendo, en el mejor de los casos,
a través de un programa de radio o a través de un programa de televisión o a través de un material escrito y no tiene posibilidad de devolverle algo al docente, ni con un audio de WhatsApp, ni siquiera tomando una fotografía del celular de un trabajo que hizo y mandarlo, en ese nivel que es el más extremo de desconexión, nuestro pedido es alentar a que hagan las tareas y que las vayan guardando. Y en el momento que o puedan enviar alguna o volvamos a la presencialidad, tomemos toda esta producción y de alguna manera revisemos el camino recorrido. Por supuesto que esto no es ni lo ideal y es complejo, pero nosotros nosotros como maestros y maestras, hay algunas cosas que no podemos resolver si no media alguna posibilidad de contacto, ¿se entiende? Por eso lo que se está haciendo es agotar todas las opciones de contacto y en función de qué tipo de contacto se ha conseguido, qué tipo de retroalimentación es posible ofrecer. Digo esto y agrego también, si yo estoy trabajando a través de, supónganse, de la radio, obviamente que no puedo ofrecer retroalimentación específica ni dirigida a ningún niño en particular, entonces ahí mi retroalimentación va a tener un fuerte componente emocional en términos de alentar, estimular a que quieran hacer la tarea, que quieran leer los materiales que han recibido, que quieran escuchar el programa de radio. ¿Se entiende? Ahí hay una parte de trabajo, digamos, que intento que impacte en el deseo, en las ganas de seguir aprendiendo, considerando las circunstancias por las que estamos atravesando. ¿Se entiende? Y ahí no me detengo a valorar o a describir el trabajo, porque ahí no lo podría hacer. ¿Se entiende, Jonis? Sí, muy bien, muchas gracias. No, al contrario, al contrario. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Emperatriz Paso. ¿Sí? ¿Me escucha bien? Disculpe. Sí, Perfecto. Emperatriz, adelante. Bueno, muchas gracias. Pies Descalzo, Barranquilla. Rebeca, al escucharla hablar incluso y al escuchar la inquietud de nuestro compañero Jonis, realmente veo como un matrimonio. Por supuesto, todo está entrelazado. Cuando nosotros hablamos de una retroalimentación, obviamente nosotros hemos brindado ya una información y nosotros estamos llegando por diferentes medios. Por ejemplo, en nuestra institución acá en Barranquilla estamos trabajando unas guías. Bueno, sé que quizás la mayoría de los colegios están haciendo esto a través de unas guías. Estas guías nosotros hacemos lo que es una tutoría para mirar el cumplimiento, cómo los niños lo están haciendo, y es ahí donde pronto, como ocurre en todas partes, en realidad yo creo que en todas partes del mundo, es donde vemos que la retroalimentación se complica por la falta de recursividad para que tengamos el acceso a todos los niños. Pero como bien lo decía usted, nosotros como profesores estamos buscando diferentes maneras. Con algunos quizás no vamos a llegar por Zoom, sino por alguna llamada, con otros no por llamada, sino por el radio, etcétera, etcétera. Pero hay dos cositas que yo siento que están muy relacionadas con ellos y que este tema que estamos viviendo en la actualidad, no solamente cómo desarrollamos las clases, sino también cómo las evaluamos y cómo retroalimentamos, es también enfrentar los diferentes estamentos. Por ejemplo, nosotros en la retroalimentación vamos a valorar, como bien lo explicaba usted, el trabajo del niño y más que todo, cómo está aprovechando el niño, cómo está evidenciando una comprensión de nuestra intención educativa frente a cualquier temática que estemos abordando. Y por supuesto, cuando miramos de que vamos a tratar de llegar al proceso como tal, al acompañamiento, cómo el niño lo hizo, finalmente nosotros tenemos que tener como una finalidad y tiene que ver ya con la evaluación. Por supuesto, tengo claridad de que sería otro tema, pero para nosotros como docentes no podemos divorciarlo porque después de una retroalimentación,
cómo evidencio al padre de familia, incluso cómo dejo unas memorias en la institución de que finalmente el proceso estuvo o no estuvo de una manera satisfactoria. O sea, tiene que ver mucho ya con cómo se cierra ese ciclo. Entonces, a mí me inquieta un poquito eso, porque de pronto yo le digo al niño, esto estuvo muy bien, pero cuando sabemos que hay cosas que se pueden mejorar, entonces yo digo, ok, esto estuvo bien, pero lo podemos mejorar. ¿Cómo que entiende un papá que no fue que perdió, que eso no es lo más importante? Bueno, espero no haber sido muy extensa y que haya sido lo suficientemente clara. Sí, 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 porque ya estamos discutiendo en muchos lugares del mundo el mismo tema. Mire, nosotros estamos trabajando en lo que un colega mío, Axel Rivas, definió como una pedagogía de la excepción. ¿Está bien? Quiere decir que lo que está sucediendo en estos momentos es atípico, no es lo habitual, es excepcional, y entonces nosotros no podemos seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos antes, porque no hay condiciones para hacer las mismas cosas que hacíamos antes. Y lo que estamos haciendo entendemos que en parte es transitorio vinculado a esta excepcionalidad. Entonces, la primera preocupación que tenemos es que los niños estén conectados con esta suerte de escolaridad, digamos, a través de cualquier medio, que no nos queden como por fuera de la escolaridad. Eso significa buscar todos los medios para conectarnos con ellos. La segunda prioridad es que sigan aprendiendo. No es la prioridad en estos momentos la calificación. Es distinto a la calificación de la evaluación, ¿sí? O sea, la calificación es parte de la evaluación. Nosotros, por ejemplo, en nuestro país, la indicación, como en muchos otros países, es que en este periodo no se califica, pero sí se evalúa. Y evaluar significa poder dar cuenta, en principio, de algunos avances o algunos logros o evidentemente algunas dificultades. La identificación de esto, de ninguna manera, y esto hay que comunicarlo también a las familias, o sea, las familias tienen que entender, tienen que saber que no estamos evaluando, pero no estamos calificando. Las familias tienen que saber cómo estamos evaluando en términos de poder identificar algunos avances, algunos logros, pero que no estamos poniendo en estos momentos ninguna calificación, que el circuito lo vamos a terminar de cerrar en el momento presencial, donde vamos a sumar de alguna manera, articular lo que hayan transitado en este periodo, más lo que vayamos a corroborar, contrastar, conversar con ellos cuando vuelva algún modo de presencialidad. Porque está claro que, como ustedes bien dicen, en muchos lugares tenemos niños que no tienen posibilidad de conectividad, y entonces sería muy injusto si uno quisiera calificar en estos momentos a un niño que no tiene posibilidad de conectarse, o calificar a un niño que no está haciendo sus tareas no porque no quiera, sino porque no tiene ninguna condición en su hogar, o porque no tiene familia que lo acompañe, o porque hay un solo dispositivo y es una familia numerosa y no hay posibilidad que se dedique un tiempo a hacer la tarea. Entonces, estaríamos aumentando los niveles de injusticia en relación a la situación de cada uno de estos niños y niñas. Entonces me parece que donde nosotros podemos dar cuenta de los avances, señalar que está avanzando, señalar qué cosas se está haciendo bien, y siempre, nosotros los educadores siempre pensamos que se puede hacer mejor. No necesariamente significa que ahora lo pueden hacer mejor. Entonces uno puede señalar aquello que avanzó, puede señalar algo que queda pendiente, donde uno
empáticamente, digo, y amorosamente le puede decir que esto que hizo, como yo les daba recién un ejemplo, que valoro algo que él hizo muy bien, y le señalo qué es lo que hizo bien, y le dejo planteado que en el momento que nos podamos encontrar, vamos juntos a volver a revisar este trabajo y tal vez podamos subir un escalón más, digo, en el sentido de seguir avanzando, profundizando y mejorando. Me parece que eso sí es posible hacer en estos momentos, de hecho está sucediendo esto aún en los lugares de poca conectividad y de alta vulnerabilidad. Lo que no podemos claramente es calificar y no podemos terminar de cerrar el circuito, no porque no queremos, sino porque estamos en una pedagogía de la excepción. No es lo que habitualmente hacemos, entonces no podríamos seguir haciendo como si la escuela siguiera abierta, solo que la trasladamos a un formato virtual, porque no es así. Nos vimos obligados a trasladar a este modo de distancia, de virtualidad. No se puede reemplazar todo lo que se hace en presencial en el virtual. Los niños están fuera de nuestro alcance en el sentido físico, no los podemos ver como los vemos en una clase. Parte del aprendizaje está mediado por las familias que pueden colaborar y contribuir. Un niño pequeño, por ejemplo, aun si tuviera conectividad, depende de que la mamá o el papá lo siente, digo, lo ayude a conectarse para poder entrar a un Zoom o a cualquier plataforma. Entonces, esta situación es inédita. Nosotros no venimos funcionando así con los niños en su casa y nosotros enviándoles tarea y los padres mediando esta tarea. Entonces, con tantas condiciones diferentes, digo, tenemos que adaptar también nuestro modo de pensar, obviamente la enseñanza y también la evaluación. No sé si eso responde a su pregunta. Eso fue claro, tranquilizador y esperanzador. Muchísimas gracias, Rebeca. No, al contrario, al contrario. Gracias, Emperatriz. Lilian Gaviria desde Cartagena nos tiene una pregunta. Lilian, adelante. Sí, buenas tardes, señora Rebeca. Mucho gusto, mi nombre es Lilian Gaviria de Cartagena. Indudablemente fuimos abocados a realizar muchos cambios intempestivos en todo el proceso académico de los estudiantes y tenemos muchas dificultades que ya las han nombrado, de conectividad, de padres que no pueden ayudar en el proceso educativo de los niños. Y hay mucha preocupación de parte de los padres en cuanto a la calificación. O sea, muchas veces pues es un paradigma que hay que romper porque le hablamos de que es un proceso en el que estamos y que como tal nosotros no podemos calificarle a los estudiantes o incluso asumir una promoción flexible que existe aquí, que es que todos tengan un básico. La institución educativa pues tuvimos inconvenientes con los padres de familia porque algunos dicen que se han esforzado por conectarse, por pagar paquetes de datos. Hay otros padres pues que no pueden, no han podido realizar ese proceso. Entonces hay ese planteamiento conflictivo, ¿verdad?, de parte de los padres. Entonces, mi pregunta es sobre todo en ese sentido. ¿Cómo nosotros, aprovechando este momento histórico, podemos formar a los padres, educarlos en el sentido de que no es la calificación, sino es el proceso que lleva al niño hacia adquirir un cambio en su estructura cognitiva para tener el conocimiento? Entonces, es complicado por toda la situación, aunado a ese conflicto con los padres. Sí, Lilian, comparto y parte de la tarea que nosotros tenemos ahora
no en forma individual, sino a nivel institucional, es comunicar a los padres. Los padres no son maestros, no tienen por qué saber ni cómo se enseña ni cómo se evalúa. Entonces, sí, y lo que ellos saben de evaluación, lo saben en todo caso de su propia experiencia como estudiantes o de las experiencias que han vivido hasta ahora de sus hijos en la escuela. Entonces, hay que ser muy claros, claro y sencillo a la vez, de explicarles que sí estamos evaluando, que en estos momentos estamos evaluando proceso, recorrido, avances, que esa evaluación efectivamente le va a servir al niño no solo para la escolaridad, sino para la vida, es decir, esta autonomía, esta capacidad de aprender a aprender, y que esta es una oportunidad, como usted bien dice, histórica para desarrollar estas capacidades que siempre están en nuestros diseños curriculares y están en los proyectos, pero nunca hay tiempo de desarrollar, porque siempre está la presión de la calificación. Entonces, tenemos una oportunidad en ese sentido de compartir toda esta información con los padres de familia, compartirla también con los niños y las niñas, para que entiendan que, porque también ellos vienen acostumbrados a un sistema de calificación, y de repente no es que no importa lo que están haciendo, importa y mucho, solo que estamos mirando algunos otros aspectos en estos momentos que se van a complementar con otros aspectos en el momento presencial. Me parece que este mensaje tiene que ser muy claro de qué evidencias, qué estamos recogiendo en estos momentos y qué evidencias vamos a recoger en el momento que volvamos a la presencialidad. Entonces, también hay otra cosa que podemos hacer con las familias, dado que son ellos quienes están en estos momentos en las casas, con los niños, con las niñas, un ejercicio que nosotros lo venimos haciendo acá con muchas escuelas, con muy buen resultado, que es pedirle a las familias que nos cuenten qué cosas aprendieron en estas semanas acerca de cómo sus hijos están aprendiendo. ¿Qué cosas descubrieron de sus hijos que no conocían acerca de cómo están aprendiendo? Porque los niños llevan una buena parte del día dentro de la escuela y muchas veces los papás no ven muchas de las cosas, obviamente, que suceden en la escuela. Y esa información enviársela a los maestros, pero no, la pregunta no es su hijo está aprendiendo bien o mal. Algún hábito que descubrió de su hijo, algún aprendizaje que descubrió que su hijo en estas semanas, digamos, adquirió y que antes usted o no sabía o no lo había adquirido. Y me cuentan los equipos de las escuelas que les están llegando respuestas fantásticas, que les están dando mucha información a los maestros acerca de cosas que los maestros en estos momentos no saben de sus estudiantes porque están en su casa. Me parece que esa también es una manera de asociar a las familias a un proceso de evaluación, no de calificación ni de acreditación, pero sí de evaluación, que los hace un poco más partícipes y al mismo tiempo, los estamos educando en este sentido, ¿no? ¿Qué entendemos hoy por evaluación? ¿Cómo estamos levantando evidencias de aprendizaje? Me parece que tenemos esa tarea en estos momentos como de educar también a los padres de familia, que son finalmente quienes están mediando el aprendizaje de nuestros niños, ¿no? No sé si Lilian, con esa respuesta. Y excelente. Y algunas ideas adicionales que hay que aplicar. Muy bien, muchas gracias. Al contrario, al contrario. Recuerden que pueden encender sus micrófonos y hacer las preguntas directamente. Desde Barranquilla tenemos a Néstor Martínez, Quibdó,
que nos quieran hacer una pregunta. Henry, adelante. Henry, tienes el micrófono abierto, pero no te escuchamos. ¿Me escuchan ahora sí? Ahora sí. Ok. Gracias, Rebeca, por la conferencia. Muy interesante todo lo que has planteado y preguntarte un poco cómo hacer esta retroalimentación a los estudiantes más pequeños para que no se dispersen en el momento que los docentes deben hacer la retroalimentación. Si nos puedes dar unos consejos o estrategias para hacer esta retroalimentación a los más pequeños, que es un poco más complejo. Mira, para los más pequeños, en principio, y diría no solo para los más pequeños, pero en particular, la retroalimentación es muy difícil hacerla en un grupo con muchos niños. Es decir, si yo estuviera en esta situación, que estamos aquí, muchos en forma, diría, más presencial, es muy difícil hablarle a un grupo grande y darle retroalimentación. Entonces, para los niños más pequeños, en lo posible, una retroalimentación, por ejemplo, más individualizada puede ser grabar un audio, en particular, digamos, para los que recién empiezan a alfabetizarse, grabar un audio por el teléfono, el WhatsApp, y decirle algo de su producción y pedirle después que él también me grabe un audio de respuesta, ¿no? De qué piensa de lo que yo le dije, de qué puede hacer para mejorar su tarea. Podemos usar, por supuesto, si tenemos posibilidad de enviar por correo en lugar de textos. Nosotros usamos, por ejemplo, ¿vieron los colores del semáforo? Entonces, les pedimos a ellos, a modo de autoevaluación, que completen, le damos el semáforo que la luz roja dice todavía no lo puedo hacer, la luz amarilla lo puedo hacer, pero no lo puedo explicar o decir con mis propias palabras, y el verde que dice lo puedo hacer, lo puedo resolver y lo puedo explicar con mis propias palabras o se lo puedo explicar a un amigo. Entonces, el modo retroalimentar es que primero ellos completan ese semáforo y a partir de completar ese semáforo nos lo envían y nosotros a partir de eso le grabamos un audio o le mandamos un correo, o si tenemos posibilidad, por supuesto, de conversar, como estamos nosotros conversando ahora, con grupitos pequeños, donde efectivamente la posibilidad de que yo mire a cada uno y pueda dialogar con cada uno es más probable que si estoy en el grupo grande. Eso diría, digamos, de los niños más pequeños. Por supuesto, digo esto y digo, ¿a qué llamamos niños más pequeños? Porque no es lo mismo esto con un niño de 3 que con un niño de 7. Los dos son pequeños, pero obviamente los contextos son bien diferentes en términos de la edad. Pero todo lo que pueda hacer por audio o video, a veces yo me filmo un video diciéndole algo a algún niño sobre su trabajo, sobre su producción, y le mando el video, si tiene posibilidad, digamos, de recibir videos, donde le estoy explicando algo como hizo con su trabajo, es decir, uso medios que no sean solo escritos, porque si son pequeños no puedo usar seguramente mucho texto, entonces necesito cosas más de audio, de imágenes, de dibujos, de filmaciones. No sé si Henry eso responde. Sí, muchas gracias, Rebeca. Ana María. Hola, Néstor. Ana María. Hola, Ana María, Rebeca. Muy buenas tardes desde aquí, desde Barranquilla. Ana María, muchos de nuestros colegios son, digamos, y trabajan de manera integral, pero aparte de eso también tenemos niños con necesidades educativas especiales. Todo este proceso, digamos,
qué elementos nos pudieran aportar para generar, digamos, una retroalimentación y una evaluación, pues desde la perspectiva de estos niños con necesidades educativas especiales que muchas de nuestras escuelas tienen, digamos, y pues obviamente si es bien complicado y difícil hacerlo con los otros niños, pues con ellos pues también tendremos otro elemento mucho más ahí cercano para revisar y para ver cómo podemos mejorar. Creemos que lo que tú nos estás dando hoy para nosotros es validar algo que nos hemos atrevido a hacer. Desde Barranquilla hemos ido creando un documento con algunos de los elementos que tú nos has dado y creemos pues que vamos por ese camino. Agradecemos mucho tus aportes que nos permitirán dar mayores luces a ese documento que no es un documento de notas, sino es un documento de valoraciones, ¿verdad? O de informes descriptivos y de otra índole para nuestros estudiantes. Pero mi pregunta radica es a estos niños con necesidades educativas especiales o de inclusión. Claro, Néstor, que es la población, diría, más difícil, ¿no? Porque imagínate si la distancia con los niños que no tienen ninguna necesidad educativa especial es difícil en estos momentos, con ellos mucho más, y obviamente tampoco podemos generalizar porque depende del tipo de necesidad educativa especial, ¿no? Eso ustedes saben bien que hay distintas situaciones y tampoco podemos generalizar. Las cosas que yo les dije en general, muchas de ellas también se pueden aplicar con estos niños, pero también entendemos que requiere mucho más la intervención de la familia. Y en ese sentido necesitamos mucha más orientación a la familia, así como se entregan, por ejemplo, en muchos lugares materiales impresos para los niños, para tareas, digamos, para que los niños hagan. Aquí también es necesario algún material de orientación para las familias, para que las familias ayuden a recoger algunas de los aprendizajes. Pero vuelvo a lo que les decía hace un ratito. Con algunas poblaciones la preocupación mayor debe ser la conexión y el aprendizaje, y nos ocuparemos de la evaluación un poquito más adelante, porque no tenemos las mismas condiciones. Entonces, está muy bien todos los esfuerzos que hacemos por intentar recoger evidencias de todos los estudiantes, pero la pandemia, la situación excepcional, hace que nosotros tengamos que pensar de una manera distinta y que no podemos cumplir, digamos, con todos los requisitos que teníamos antes. Entonces, estos niños con necesidades educativas especiales, otra vez la preocupación es que estén conectados y que estén desarrollando algún tipo de actividad de aprendizaje, por supuesto. El momento de validar lo que han aprendido llegará en el momento que podamos juntarnos presencialmente. Obviamente, mientras tanto, hacemos intentos de recoger evidencias y sobre todo si son niños que tienen algún grado de conectividad en su casa, entonces uno puede hacer ahí algo más personalizado, o sea, conectarse 5 o 10 minutos individualmente con ese niño, ver lo que está haciendo, escucharlo si es posible, mirar una producción que hizo y pedirle a los papás que le saquen una foto de la producción y nos la manden. Esas cosas podemos hacer, pero sabemos que no termina de alcanzar esto para definir todo lo que quisiéramos recoger en términos de evaluación. ¿Se entiende? O sea, en eso estemos tranquilos, si estamos intentando que estén conectados, si estamos intentando enseñarles y que ellos aprendan. Y en la medida de lo posible podemos recoger algunas evidencias del proceso, bueno, estamos bien encaminados.
voy a decir algo, o sea, no académico, no somos superhéroes, somos maestros con mucha dedicación, con muchas ganas, nos hemos cargado la escuela a nuestros hombros cuando empezó la pandemia y estamos haciendo esfuerzos enormes en todos los países para tener a los niños conectados, para que sigan aprendiendo, y eso es sumamente valioso. Pero no podemos atender todos los frentes que la pandemia nos ha abierto, ¿no? Y uno de ellos es la certificación, la acreditación, la calificación. Eso será en un momento que podamos volver más a la presencialidad. No sé si Néstor esto responde a la inquietud. Muchas gracias por la respuesta, muy bien, muy amable de tu parte. La última pregunta, Jorge, para que vayamos cerrando. Ok, para todos buenas tardes. Rebeca, agradecerte en primera instancia esta oportunidad y pues saludo de inmediato a todos los profesores de la comunidad Pies Descalzos. Realmente es una oportunidad muy valiosa. La aprovechemos siempre. Rebeca, la pregunta va ligada desde la integralidad de la formación. No solamente evaluamos el saber, sino también estamos obligados a evaluar el ser, la dimensión socioafectiva. Desde esa perspectiva, ¿cuál es tu sugerencia? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Nosotros acá en Cartagena estamos desarrollando, como lo mencionaba hace poco Lilian, también lo mencionaba el profe Yonis, unas guías donde muchas veces los docentes tendemos a ir directamente al saber, a la parte cognitiva netamente. ¿Cuáles son tus recomendaciones para trabajar la dimensión socioafectiva y al mismo tiempo evaluarla y retroalimentarla? Bueno. Sí, yo creo que es una dimensión sumamente importante que no se evalúa, digamos, en términos de calificación, sino evaluar en términos de cómo se está desarrollando estas habilidades más emocionales, más sociales de los niños, también con las limitaciones, porque las sociales en estos momentos las podemos recoger acerca de la convivencia que tienen en la casa con sus hermanos, con sus familias, de alguna interacción que puedan tener con sus compañeros. Si yo, por ejemplo, les propongo una tarea para hacer de a pares, no digo ya en grupos, pero de a pares, y entonces puedo hacer un cuestionario después de autoevaluación de cómo trabajaron esos dos niños juntos, que cada uno identifique, por ejemplo, qué aportó para el trabajo compartido, qué le resultó fácil de consensuar con su compañero, qué le resultó difícil. Lo mismo con, por ejemplo, en estos momentos, qué hábitos han desarrollado en la casa, o sea, hábitos de colaborar con la casa, de compartir tareas, de quién ha aprendido a cocinar, quién ha aprendido a cuidar a su hermano, digamos. A mí me parece que es un espacio importante, que tenemos que generar algunos instrumentos, utilizar algunos instrumentos de cuestionarios, de compartir, de trabajar, por ejemplo, algunos cuentos, supónganse, con valores, entonces que los niños tengan algunas tareas para hacer vinculado a los valores que ese cuento presenta en términos de desarrollo socioemocional. Me parece que es un área que no hay que descuidar, que justamente en estos momentos, digo, lo social está, por un lado, complejo en el sentido de la imposibilidad de encontrarse en la escuela y al mismo tiempo de mucho tiempo juntos, una familia dentro de su casa, que no es lo habitual porque, bueno, los adultos trabajan, los niños van a la escuela, digo, nunca pasan tantas horas de todos los días juntos. Entonces, me parece que sí hay que dedicarle un tiempo con esto, con actividades interesantes y desafiantes y al mismo tiempo con cuestionarios y distintas herramientas que los niños puedan completar, que puedan trabajar, que puedan grabar respuestas si son más pequeños acerca de cómo se sienten, qué les pasa, qué hábitos están desarrollando, cómo se pueden comunicar con otro compañero, con otro amigo.
Me parece que es un área importante para no descuidar, pero no tanto porque me preocupa la evaluación de esos aspectos, sino me preocupa el desarrollo de esos aspectos, ¿no? Y la posibilidad de incluirlos en este tipo de tareas que les estamos proponiendo para que hagan desde su casa. Gracias, Rebeca. Bueno, muchas gracias a todos los profesores que se conectaron hoy. Nos emociona mucho verlos a todos acá. También a ti, Rebeca, por compartirnos esta guía de retroalimentación formativa que nos funciona muy bien dentro y fuera del aula, como decías, en esta pedagogía de la excepción. Entonces, no sé si quieras dejarle un mensaje final a los docentes y a los directivos que nos acompañan hoy. Bueno, en principio, digo, valorar, como decía hace un ratito, el trabajo que cada uno está haciendo. Creo que si hay algo, una parte buena que tiene la pandemia, sabemos que no tiene muchas partes buenas, pero hay una parte buena que volvió a mostrar socialmente la importancia de los maestros y la importancia de la escuela, ¿no? Que en los últimos años uno diría venía más cuestionado, y la pandemia mostró cuán necesaria es la escuela, cuán necesarios son las maestras y los maestros. Así que nada, compartir una valoración, hablando de retroalimentación, a cada uno de los maestros y las maestras por tantas horas, porque coincidirán conmigo que estamos todos trabajando más que antes, ¿no? Mucho más que en el momento presencial, y que cada uno de nosotros está preocupado por tener a cada niño y a cada niña vinculado, ¿no? con este modo de escolarizar. Así que nada, un abrazo a cada uno, estar muy agradecida de la invitación. He estado varias veces en Barranquilla, en Bogotá, en Medellín, en Cartagena, y son lugares preciosos que soy una agradecida por haber conocido y haber estado allí, así que les mando un abrazo enorme a cada uno y bueno, y esperanzador, porque todo esto nos va a hacer seguramente volver distinto al momento presencial. Ojalá que nos haga volver mejores a todos y que tengamos una mejor escuela, ¿no? Que para eso trabajamos cotidianamente. Así que muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Gracias, Rebeca. Profes, les acabo de compartir en el chat la guía de retroalimentación formativa que Rebeca es autora en Educaisha, para que también la revisen, la puedan tener ahí en dentro de sus documentos, y recuerden que caminamos juntos para convertir el presente en la educación en un mejor futuro. Y bueno, nos veremos pronto. Rebeca, también te esperamos acá en Colombia. Un abrazo a todos. Un abrazo. Adiós, adiós. Hasta luego. Gracias. Gracias.